Bienvenidos a M1820. En esta ocasión estamos lanzando este nuevo segmento que ha ido surgiendo también un poco en base a lo que es Eco de tu voz. Em, y justamente la idea, ¿sí? Parte de poder compartir junto con cada uno de mis hermanos lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Son personas con las que ya venimos compartiendo hace un buen tiempo, son personas que justamente Dios ha ido poniendo en nuestros caminos con el objetivo de que juntos podamos seguir creciendo en su reino, para que juntos podamos ir incentivándonos a caminar en, en lo que es la luz de Cristo. Y es ahí justamente donde surge el nombre de M1820, que tiene que ver con lo que es Mateo 18:20, donde el versículo menciona: porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Y siendo guiados por ese versículo es que comienza justamente a surgir esta idea, ¿sí? Esta idea donde seguramente a lo largo de los diferentes episodios que vamos a ir generando, vamos a poder participar diferentes personas para hablar de diferentes temas con el objetivo de acercarnos a través de la palabra justamente de Dios, y para que así podamos encontrar siempre el camino que debemos seguir para que podamos seguir caminando justamente en los planes y en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y en esta ocasión, en este primer episodio, tengo el agrado de poder estar juntamente con una de las personas que eh, fue la que me fue introduciendo justamente a los caminos del Señor, y que también fue una de las primeras personas que estuvo ahí al lado desde que salió justamente Eco de tu voz, incluso desde antes, cuando la idea había surgido. Y así que hoy tengo este maravilloso tiempo para poder compartir con una de mis mejores amigas, que se las presento, es Damaris Gómez. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias, David, por invitarme. Estoy muy contenta, muy orgullosa, muy feliz de que se abra esta nueva sección, como comentaba David. Estamos muy expectantes porque va a ser muy enriquecedor para cada una de nuestras vidas. Para vos va a ser muy enriquecedor. Bueno, como decía David, ya hace un tiempo que somos amigos y el compartir, ¿no? Es edificante, edifica nuestros corazones, nos ayuda, ¿no? A tener la mirada de otra persona y así juntos enriquecernos. Entonces, es la idea, como decía él, ¿no? De abrir esta sección y esperamos que sea de bendición. Buenísimo. Y bueno, justamente uno de los temas que hoy vamos a estar abordando está referido a lo que son las batallas espirituales, ¿sí? Batallas espirituales, estoy seguro que todos hemos ido atravesando, que todos estamos atravesando a lo largo de este tiempo, ¿sí? Que hoy justamente estamos viviendo, o a lo largo de diferentes justamente etapas que debemos ir atravesando, como un proceso en el cual Dios nos permite justamente seguir creciendo, ¿sí? Y justamente hablando de estos procesos, ¿no? Que Dios nos permite atravesar, una de las preguntas es si estas batallas nos permiten justamente acercarnos a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que justamente permiten este proceso de atravesar una batalla con Dios? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros, ¿sí? Batallas. Qué hermoso tema. Eh, Esto me trae a memoria, hay un versículo bíblico en la Biblia que dice en Efesios 6:12, me gusta mucho la versión Reina Valera 1960, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto va más allá. eh,
Claramente los procesos, las batallas nos acercan a Dios, ¿no? Pero así como nos pueden acercar a Dios, nos pueden alejar también. Porque depende de nosotros, de a qué nos aferramos, ¿no? Si en medio de la batalla nos alejamos de Dios y no buscamos de Él ni de su guía, podemos terminar lejos de Él. Eh, Totalmente, sí. El tema de las batallas espirituales creo que es siempre un, como una prueba, digamos, en donde nosotros debemos, digamos, acercarnos a Dios, digamos. En este proceso, digamos, nosotros tenemos dos opciones. Una es, digamos, em, guiarnos por nuestro propio instinto, digamos, guiarnos por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros vemos, em, y de ahí seguir actuando conforme a nuestra carne, digamos, a nuestra voluntad, en base también a nuestras emociones, lo que vamos sintiendo. eh, pero muchas veces, digamos, si nosotros nos estamos guiando por esos pensamientos o esas emociones que no provienen de Dios, sino que son propias nuestras, quizás porque nos sentimos heridos o porque nos sentimos decepcionados o porque estamos quizás muy perdidos, digamos, en esa, quizás sí es una batalla, es como una especie de oscuridad en donde muchas veces nos podemos ir y perder ahí adentro. Claramente no vamos a estar caminando justamente en lo que Dios justamente está queriendo transformar en nosotros, ¿no? Creo que las batallas espirituales justamente nos llevan, es como un, sí, no es un obstáculo, pero es como una especie de, es una manera en la que Dios puede llevarnos a crecer espiritualmente, ¿no? A ir a un nivel más alto. Entonces, justamente creo que ahí está el propósito principal de estas batallas que quizás muchas veces Dios permite que nosotros atravesemos. Si nosotros no atravesamos estas batallas, es muy probable que siempre quedemos ahí, ¿no? En el mismo, estancados de cierta manera, ¿no? Sin un crecimiento espiritual. Y bueno, es ahí donde justamente nosotros, como mencionabas, debemos acercarnos a Dios y para eso justamente está la palabra de Dios, que es donde para cada una de las batallas que nosotros estemos atravesando va a haber una palabra justa que nos va a permitir a nosotros entender cómo debemos encarar esa batalla justamente de la mano de Dios, ¿no? Amén. Y hay que tener cuidado y hay que saber distinguir, digamos, contra quién batallamos. El versículo que compartía dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino, es decir, que si tenemos una batalla, ¿no? Y como decías vos, muchas veces nos dejamos llevar por lo que sí vemos o por nuestros sentimientos, muchas veces nos confundimos quién es nuestro oponente, por así decirlo, ¿no? Contra quién peleamos. No es no es contra sangre ni carne, o sea que no es contra una persona, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es decir, que nuestra batalla es espiritual. Nuestro enemigo es Satanás. Entonces podemos llegar a preguntarnos, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué nuestro enemigo es Satanás si a mí la persona que me hirió es, no sé, mi pareja, que me dijo algo que me hirió? O es mi mamá que no me apoya en mis sueños o que nunca entiende mi punto de vista o no sé, un ejemplo, tírame, a ver. Otro ejemplo que también podemos, digamos, tomar, digamos, en cuanto también a esas batallas espirituales que justamente no provienen de la persona en sí, sino que provienen, digamos, del enemigo que justamente está queriendo provocarnos de cierta manera. Quizás también se puede dar en el trabajo, en diferentes situaciones donde quizás uno puede ir a buscar ayuda o quiere justamente ir a ayudar a otra persona con alguna situación y, digamos, la respuesta, digamos, que quizás uno obtiene de esa persona no es la que eh, quizás uno, digamos, estaría buscando, ¿no? Porque en realidad, digamos, cuando uno, digamos, va a ayudar o en busca de ayuda,
uno espera quizá una respuesta positiva, pero a veces del otro lado esa respuesta no está por el motivo que sea, y quizás se puede como generar justamente como una especie de motivo de confrontación, tanto ahí entre uno mismo con la otra persona, pero también, digamos, justamente contra nosotros mismos, porque nosotros mismos, ante una respuesta que no es positiva, también vamos a tener nuestros pensamientos, vamos a tener nuestra propia reacción, y es ahí justamente donde, de cierta manera, nosotros tenemos que saber identificar, digamos, cómo reaccionar, ¿no? Cómo lo haría justamente Dios en esa situación, ¿no? Cómo Él nos enseña que debemos reaccionar en ese tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Y digamos, hablando justamente de lo que son estas batallas espirituales, creo que también muchas veces atravesamos una misma batalla más de una vez, ¿no? Como que no es que uno la atraviesa y ahí queda, digamos, como superada, sino que a veces como que es una especie de varias etapas, ¿sí? Para poder finalmente superar esa batalla espiritual. Sí. Más de una vez me ha pasado. Es como que a veces, en lo personal, ¿no? Es como, esto ya lo superé, bien, yendo en popa, y, y después vuelvo a pasar, y vuelve a pasar, y pareciera que nunca pasa esa prueba, ¿no? Pero es edificante y es gratificante, ¿no? Nuestros corazones, que cuando pasamos por esas pruebas, si nosotros nos decidimos a buscar de Dios, ¿no? A acercarnos más a Dios, porque por algo no lo estamos pasando, ¿no? Hay cosas que aún tenemos que pulir, hay cosas que aún Dios tiene que seguir trabajando para forjar nuestro carácter, ¿no? En el momento en que nosotros nos acercamos más a Dios y volvemos a pasar esa prueba, por más que tal vez no la pasamos como nosotros esperábamos o como nos gustaría, no sé, ¿viste? Dios no, es como si nos quitara el velo de nuestros ojos, ¿no? Y nos diera sabiduría y un entendimiento, discernimiento, ¿no? Y lo vemos todo desde otra perspectiva, con otro enfoque, y también vemos ahí nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Ahí se ve reflejada nuestra madurez, cuánto ya no hacía lo que hacía, tal vez. No actúo de la misma forma que actuaba de acá a un mes, o de acá a una semana atrás, ¿no? O ayer, porque eso también depende de nuestro corazón, ¿no? Y de cómo nos aferramos a Dios. Sí, totalmente. Creo que ahí es necesario que varias batallas para, digamos, lograr conquistarla, primero atravesemos como justamente etapas, ¿no? Sí. Como que eh, creo que, o sea, si vamos justamente a la palabra de Dios, hay muchos ejemplos donde muchas veces cuando justamente eh, el pueblo sale de Egipto, ahí si uno lee todo lo que lleva justamente esos 40 años, ¿sí? Hasta la tierra prometida, y después, una vez, digamos, que Moisés muere y queda Josué, digamos, al mando, uno ve, digamos, que la batalla no finaliza, digamos, de un día para el otro, digamos, ¿no? Sino que son para conquistar cada pueblo, cada ciudad que Dios les había dado para, digamos, terminar conquistando todo lo que era la tierra prometida. Es como que Sí. tuvieron que enfrentar diferentes etapas con cada una de las ciudades. Y algunas de esas ciudades incluso tuvieron que enfrentarlas más de una misma vez porque no pudieron, no ganaban la batalla así de un día para el otro, no era que, bueno, batallaban, peleaban una sola vez y ya estaba ganada, sino que eran como, a veces quedaban como algunos líderes, ¿sí? Que se oponían, entonces se volvían a rearmar y tenían que ir de vuelta contra esa ciudad. Entonces, como creo que justamente ocurre algo bastante similar a la hora de hacer en las batallas espirituales, ¿no? O sea, son etapas, ¿no? Sí. Y cada etapa tenemos la oportunidad de ganarla o perderla, pero la batalla nunca la vamos a perder, Amén. porque la batalla justamente es de Dios y el que gana la batalla es Dios. Amén. Entonces, nosotros también creo que tenemos que estar justamente conscientes de eso, ¿no? Que
una etapa, ¿sí? Que quizás podamos perder, digamos, no significa que estamos perdiendo la batalla, sino que estamos perdiendo justamente eh, esa etapa, digamos, ahí, en ese momento. Lo perdimos porque quizás no supimos enfrentarlo como Dios nos dijo, pero vamos a tener una nueva oportunidad para ir y pelear en el nombre de Dios y Amén. gracias a Él vamos a poder justamente ganar esa batalla. Vamos siendo procesados, vamos siendo procesados. Somos una vasija en sus manos, ¿no? Y Él nos va formando, por así decirlo, conforme a su corazón, ¿no? A lo que Él le agrada. Ahí mencionaste y dijiste en una parte, en una parte dijiste como que bueno, que pasamos muchas veces, ¿no? La misma etapa y porque es necesario, ¿no? Batallarlas. Yo pienso que muchas veces hay batallas que sí, que Dios las tiene que pelear, ¿no? Porque Dios es el que pelea nuestras batallas, ¿no? Y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que tener mucho cuidado de no decir, bueno, bueno, Dios tiene que pelear la batalla por mí. Y uno quedarse modo, bueno, listo, ya está, yo hice lo que me correspondía, lo justo y lo necesario y nada más. No, no, o sea, nosotros tenemos que dar más, tenemos que hacer esa milla extra, ¿no? Hay batallas en las que Dios sí tiene que pelear por nosotros porque no tenemos más fuerza, porque ya todo lo que nosotros podíamos hacer y estaba a nuestro alcance lo hicimos, pero ya hay un momento en el que ya no pasa por nosotros, sino que es necesario la mano de Dios, el poder de Dios que se vea reflejado, ¿no? Y que Él dé el último golpe para que nosotros ganemos esas batallas. Pero hay otras batallas que yo, en lo personal, pienso que nosotros tenemos que dar y nosotros tenemos que pelearlas. Ojo, siempre de la mano de Dios. Dios siempre va a nuestro lado, siempre tomados de su mano, ¿no? Pero hay algunas que sí tenemos que pelearnos nosotros porque es nuestra determinación, ¿no? Nosotros tenemos que ser los que decimos, bueno, basta, ya no voy a quedar más en esto, me tomo de la mano de Dios, busco de Dios, leo la palabra, me edifico, lo busco en oración, en intimidad, voy a las reuniones, lleno mi espíritu, ¿no? Nos alimentamos nosotros, porque eso también depende de nosotros. Totalmente, digamos, es un 50 y un 50, digamos, ¿no? Parte de, creo que esa es la manera en la que debemos enfrentar cada batalla, ¿no? Incluso hay batallas que eh, quizás la acción que debemos tomar es poner en oración justamente la batalla que quizás estamos liderando, ¿no? O sea, con, justamente con Dios, digamos, ¿no? Hay batallas que son eh, que quizás escapan de nuestras acciones, ¿no? Y que la forma en que debemos ir y pelearla quizás es solamente a través de la oración, mientras que otras quizás, aparte de la oración, sí nos llevan a justamente lo que es poder tomar acciones, ¿sí? En base a lo que Dios nos vaya diciendo, ¿no? Que debemos hacer, digamos, para poder justamente, en este caso, poder llevar la batalla, ¿no? Y justamente creo que una de las preguntas es qué es lo que ocurre en este plano espiritual, ¿no? En este plano espiritual que creo que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Muchas veces no logramos ver lo que está ocurriendo en ese lugar, digamos, porque es justamente algo espiritual, ¿no? Quizás vemos lo que pasa acá al frente nuestro, ¿sí? Porque es la batalla que quizás tenemos en nuestro día a día, entonces podemos ver quizás que o la otra persona recibimos, no sé, algún maltrato o quizás podemos recibir, digamos, también algo que tenga que ver con no solamente maltrato, puede ser también quizás respuestas que no esperábamos de esa otra persona o quizás situaciones también, ¿no? Que nos puedan pasar en el día a día, digamos. Ya sea, Sí. puede ser eh, en el trabajo, digamos, ¿sí? No sé, se me rompió la máquina, digamos, ¿viste? Y no involucro a una persona, pero ya quizás que se te rompa la máquina, que no puedas trabajar, es como que una especie de que uno tiene que batallar espiritualmente porque quizás este, puede llevar a que uno reaccione mal, digamos, o se deprima porque se frustre, sí, pues no estás pudiendo hacer tu trabajo, digamos. Y bueno, ¿qué es eso justamente lo que pasa en ese mundo espiritual?
y que no lo vemos, digamos. Nuevamente, ¿viste? Nuestro carácter en esas situaciones. Bueno, como decimos, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene el mundo espiritual, ¿no? A veces conocemos y decimos, sí, está el mundo espiritual, pero como que queda ahí en segundo plano y no dimensionamos, ¿no? La importancia que tiene. Uh-huh. En Hebreos 11:3, en la versión Reina Valera 1960, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como un juego de palabras. Vamos a leerlo otra vez, pero al revés. Dice: por la palabra de Dios fue constituido el universo. De lo que no se veía fue hecho lo que se veía. Es decir, de lo que no se veía, o sea, es como que uno se pone a pensar y es como que, wow, no. Es decir, que todo lo que fue hecho, lo que es hecho acá en la tierra, ¿no? Ya fue probado por Dios, ya tuvo la aprobación de Dios para que se vea revelado, ¿no? Y nosotros lo podamos tener en el hoy, ¿no? Oh, si yo pienso eso, es como decir, entonces, Dios ya aprobó cosas a mi favor, bendiciones, por las cuales si yo las supiera ahora, hoy por hoy, no me estaría preocupando, no estaría frustrada, angustiada. No sé, por ejemplo, un dolor en el pie, que uno se frustra porque, ay, estoy enferma, ya Dios, ya me sanó. O sea, trabajo, una persona puede no tener trabajo, ¿no? Y hoy está preocupada porque no tiene trabajo. Y Dios ya mandó la bendición, ¿no? Y esa persona no sabe que de acá a unos días, de acá a un mes, va a tener un trabajo en el que le van a pagar todo, en el que va a tener todos los, ¿cómo se dice? Los beneficios, ¿no? Si tan solo aprendiéramos, ¿no? A ver y mencionar, ¿no? Totalmente, sí. Creo que justamente ese es el trabajo del enemigo, ¿no? Uh-huh. De cierta manera es desenfocarnos de lo que Dios nos está de hacia donde Dios nos está queriendo llevar, ¿no? Ese propósito que Dios nos dio y que muchas veces nos revela, no por completo, pero sí nos va revelando como ese paso a paso que nosotros debemos ir llevando, digamos. Y es un poco, digamos, lo que el enemigo hace es eso, distraernos con el objetivo de que mientras nosotros estemos distraídos no sigamos avanzando, digamos, no estemos trabajando en ese propósito que Dios nos quiere llevar, digamos, porque, digamos, todo propósito justamente lo que hace es permite que el reino de Dios no solo sobre nuestras vidas, sino sobre las personas que nos rodean y sobre el mundo, permite que ese reino se vaya estableciendo y se vaya expandiendo. Si nosotros no cumplimos con ese propósito, básicamente el reino de Dios no puede avanzar, digamos, ¿no? Sí. Y esto, bueno, en este ejemplo que vos estás, o lo que estás diciendo, lo hace llevar más a un ejemplo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas veces pensamos que nosotros estamos batallando, ¿no? Con, qué sé yo, vos sos mi jefe y yo no siento que vos, vamos a un ejemplo muy común, ¿no? Y yo no siento que vos valores mi trabajo, siento que no me pagas las horas que me corresponde o no me pagas las horas extras como debería o no valoras mi trabajo, como vos diste en tu ejemplo, ¿no? Y yo pienso que vos sos la persona que me está lastimando a mí o con tus acciones, ¡ay, hijo de Dios! Empiezo a pensar cosas de vos o a tener malos pensamientos, o a criticarte con mis compañeros de trabajo o lo que sea, ¿no? Y bueno, y ahí dejamos, ¿no? Que ese ambiente se genere, ¿no? Y seguimos alimentando lo que el enemigo quiere, ¿no? Porque no aprendemos a distinguir nuevamente a nuestro enemigo. Pensamos que nuestro enemigo es la persona y nuestro enemigo es Satanás que está usando a las personas, ¿no? El enemigo conoce qué es lo que a nosotros nos molesta. Ay, conoce lo que me molesta a mí, qué cosa me irrita, qué cosa me pone triste, conoce lo que te molesta a vos, lo que le molesta a la persona que está mirando. ¿Por qué te estudia? O sea, él nos estudia, ¿no? Es como, ¿cómo se pone a ver todo eso? Es como que la cabeza te explota porque es como, no, o sea, yo no se queda maravillado, ¿no?
Porque es como vos podés decir, si vos tenés un oponente, ¿no? ¿Qué haces? O sea, lo más lógico, si estuviéramos en una carrera, ¿qué haces con tu oponente? ¿Vos qué harías? Y primero, o sea, típicamente llevándolo desde el plano de fútbol, desde un partido de fútbol, es estudiar el oponente, digamos, es saber qué táctica usa, quiénes son los jugadores que normalmente juegan o podrían jugar, cómo se mueven dentro de la cancha, sus habilidades y demás. Y también justamente la táctica que puedes llegar a utilizar para atacarte, digamos, ¿no? Y así poder hacer un gol suponente. Entonces creo que estudiar, digamos, al enemigo es la clave para poder saber justamente cómo uno tiene que defenderse, ¿no? Tal cual. O sea, si lo llevamos al plano espiritual, es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que estudiar al enemigo, así como el enemigo nos estudia a nosotros. Uh -huh. Porque Él nos estudia, porque Él nos quiere ver caer. Él quiere verte caer, nos quiere ver caer. ¿Por qué? Porque somos su principal objetivo, por así decirlo, ¿no? Somos su oponente, ¿no? Su adversario. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Nosotros hemos decidido servir a Dios. Nosotros hemos decidido hacer lo que Dios quiera, entregarnos en sus manos, ¿no? Y, y bueno, también es una línea delgada, ¿no? Porque uno tiene que aprender a oír, ¿no? A saber cuándo la persona está siendo usada por el enemigo y cuándo no, ¿no? No necesariamente son todas las personas que no conocen a Dios, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, totalmente. Estamos, sí, estamos en ese plano donde podemos ser usados por Dios o podemos ser usados por el enemigo dependiendo que también nosotros estemos sembrados, digamos, en Dios, ¿no? Y a quién nosotros estamos abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, digamos, ¿no? Nuestra mente, digamos, ¿no? Porque como sabemos, digamos, los pensamientos son los que también después llevan a albergarse en nuestro corazón y se convierten en una acción, digamos, ¿no? O en una palabra. Y es ahí, digamos, donde muchas veces, digamos, si vemos que nuestros pensamientos no son los que, a la luz de Dios, ¿no? A la luz de su palabra, vemos que no son los que Dios pondría en nosotros, entonces ya es como un indicio de que nosotros no abrimos nuestros oídos o no abrimos nuestros ojos a Dios, sino que se lo abrimos al enemigo, ¿no? Entonces, digamos, es como, creo que esa es una de las claves para poder detectar, digamos, cuando el enemigo puede estar usándonos a nosotros para ya sea hacer el mal, ¿sí? Para no ir, digamos, a un punto específico, sino para hacer el mal de alguna manera, en lugar de justamente hacer lo que Dios nos llamó a hacer, digamos, que es eh, llevar la luz de Cristo, digamos, al mundo. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta, no? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que estoy escuchando la voz del enemigo o que estoy escuchando la voz de Dios? ¿Cómo me doy cuenta? Y es simple. Dios es amor, Dios edifica, Dios restaura, Dios no juzga. Eso mismo tenemos que pensar nosotros, ¿no? Y se supone que como hijos de Dios es a lo que queremos acercarnos, ¿no? Entonces cuando venga un pensamiento o un mal deseo o algo que queramos decir que quiera salir de nuestra boca, tengamos o no razón, a veces es necesario callar. Porque si lo que vamos a causar en la otra persona no va a ser de edificación, si lo que vamos a decir va a ser para juzgarla, herirla, es mejor callar. Hay que saber, ¿no? Hay que saber actuar y en qué tiempo. Totalmente, a veces es necesario que, digamos, hagamos callar nuestra carne, ¿no? Creo que es necesario para que nosotros actuemos conforme a la voluntad de Dios, pero también para que no le demos ese lugar al enemigo a ser usados por él, digamos, ¿no? Sí. Creo que va por ahí, digamos, no darle ese lugar a alguien, no darle esa autoridad al enemigo, ¿sí? Para que él no nos use de una determinada manera, que en lugar de, como decís vos, en lugar de construir, en lugar de amar,
va a traer, lo único que va a hacer es traer destrucción, va a traer, puede ser odio, ¿sí? Tantas cosas que básicamente es destruir, digamos, no solo no solo a nosotros, sino también a todo lo que nos rodea, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vos hablabas de que tengamos cuidado, ¿no? Y, y bueno, hay un versículo, ¿no? En Mateo, a ver, en Mateo, déjame buscar. En Mateo 10:36 que dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Uh! Eh, ¡Wow! ¡Qué, qué palabra, ¿eh? Muchas veces pensamos, como dimos los ejemplos, ¿no? Bueno, mi jefe. Bueno, no sé, un compañero de trabajo, mi vecino. Pero ¿qué pasa cuando las batallas están en tu casa, no? ¿Qué pasa cuando es con tu pareja? ¿Qué pasa cuando es con tu mamá o tu papá o tus hermanos, ¿no? Tus hijos. Que vos decís, sí le he dicho que no haga esto y lo sigue haciendo, ¿no? Y muchas veces uno dice, pero si sabe lo que, o sea, ya sabe lo que no tiene que hacer, porque ya se lo he dicho, ¿por qué me sigue haciendo eso que a mí me hace mal? ¿No? Y es ahí, ¿no? Es ahí donde el enemigo, otra vez, volviendo a que el enemigo nos está estudiando, ¿no? Es ahí donde el enemigo usa sus mejores herramientas. Es decir, que no solamente va a usar a las personas que nos rodean, ¿no? O lo que nosotros esperamos que nos lastimen, ¿no? Que puede ser, que sea gente de trabajo que tal vez no tenés mucho vínculo, o puede ser, qué sé yo, por así decirlo. No sé, el kiosquero, no sé. Pero ¿qué pasa cuando es alguien de tu casa? ¿Qué pasa cuando es alguien de tu familia? Ahí la herida es mucho más profunda, porque es de las personas que vos no esperás ser lastimado, ¿no? Es de las personas con las que vos no esperás ser herido, vos esperás contención, vos esperás apoyo de ese lado, ¿no? Bueno, te informo que es la mejor persona, son las mejores candidatas para el enemigo, para ser usadas para lastimarte. Son las mejores candidatas que el enemigo va a usar para hacerte caer, porque él sabe que de esas personas que tenés cerca, te va a doler muchísimo más a que si es una persona con la que no tenés un vínculo. Totalmente. Y creo que es, digamos, el lugar donde nosotros debemos estar atentos siempre, ¿no? Atentos en el sentido de reconocer cuando es el enemigo el que está hablando, porque justamente creo que usa a esas personas porque no solamente nos conocen a nosotros, sino porque nosotros hemos abierto nuestro corazón, digamos, hemos abierto nuestras vidas a estas personas, contándole diferentes cosas, involucrándonos en nosotros, digamos, nuestro diario vivir, digamos. Son las personas, ¿sí? En las que nosotros buscamos justamente ese apoyo o esa palabra de aliento, digamos, que justamente si son personas que están también en Dios, te van a dar una palabra de Dios, digamos, pero también, digamos, el enemigo justamente conoce a estas personas que nos rodean y las puede usar, digamos, para finalmente herirnos a nosotros, ¿no? Tal cual. Y es un ida y vuelta porque a veces, si justamente nosotros no estamos atentos a eso, digamos, el enemigo después nos puede usar a nosotros, ¿sí? Para herir a la otra persona. Entonces, creo que es un ida y vuelta, digamos, que se puede ir generando y por eso creo que está bueno que nosotros podamos justamente identificar también que justamente estas personas que están bien cerca de nosotros son las que puede usar el enemigo, digamos, para herirnos, ¿no? Y también, digamos, creo que también Jesús muchas veces los dijo, digamos, ¿no? Él, digamos, él nos avisó que en el mundo íbamos a tener aflicción, digamos. Entonces, debemos también ser conscientes de que, más allá, digamos, de que recibamos quizás una bofetada del otro lado, digamos, tenemos que entender, digamos, que Dios
eh, ya nos, decir, básicamente Dios ya nos libró, digamos, Amén. de todo, digamos, eh, del enemigo, ¿sí? Y de todos nuestros pecados, y que hemos sido limpiados a través de su muerte, a través de su resurrección. Y si Él ya atravesó todo eso por nosotros, para que nosotros seamos limpios y demás, nosotros debemos tomar justamente, creo que el ejemplo de Jesús, ¿no? Donde Él fue básicamente crucificado, digamos, Él fue traicionado, Él fue, digamos, flagelado, ¿sí? En todo ese tiempo. Y en ningún momento Él tomó la decisión, digamos, de ir en contra de todas esas personas, sino que todo lo contrario. Él clamó al Padre cuando está en la cruz para pedir perdón, ¿sí? Porque en ese tiempo esas personas no entendían ni sabían lo que estaban haciendo, no les había sido revelado, ¿no? Entonces creo que es justamente un buen ejemplo, digamos, para que nosotros podamos seguir, digamos, a la hora de atravesar estas batallas que quizás nos puedan herir, nos puedan, sí, a hacernos angustiar o deprimirnos, o quizás en ocasiones sentir ira, digamos, y querer contestar a la otra persona. Eh, Creo que el ejemplo de Jesús es maravilloso para que nosotros podamos actuar como lo hizo Jesús, que básicamente lo hizo con amor, digamos, y con perdón, digamos. Hay un versículo en 2 de Corintios 4, del 8 al 9, que dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oh, glorioso. ¿Vamos a tener batalla? Sí, como decías, vamos a tener aflicciones, vamos a tener luchas, son procesos y esos procesos van forjando nuestro carácter. Lo mejor de todo esto es que si vamos de la mano de Dios, vamos a salir victoriosos, porque no estamos en el piso y es que no nos podemos levantar más. Por más que a veces nos sintamos así, Dios siempre extiende su mano para ayudarnos, para guiarnos, y debemos llevarnos así, ¿no? Así es, totalmente. Esto era lo que hoy teníamos para compartirles, queríamos acercarle en este primer episodio de M1820. Y estamos muy agradecidos a Dios primeramente porque nos está permitiendo, después de un buen tiempo en el que hemos estado planeando, en el que hemos estado, en el que lo hemos puesto en oración y hemos estado también pensándolo, ¿sí? Hoy podemos dar a luz a este nuevo segmento con este objetivo de poder llevar, digamos, a cada uno de sus hogares, a cada una de sus casas, aquello que Dios también ha estado hablando en nuestros corazones, que Dios nos ha estado permitiendo atravesar en estos tiempos, y con el objetivo de que también sea de luz y de bendición para cada uno de ustedes. Amén. A modo de recordatorio vamos a hacer un cuadradito como para que tengamos en cuenta un mini resumen de todo lo que estuvimos hablando. Identifiquemos quién es nuestro enemigo, no son las personas, sino que es Satanás, y estudiémoslo así como él nos estudia, estemos preparados, pongámonos la armadura que es la palabra de Dios, envolvámonos de la presencia de Dios, busquémoslo. Y si no saben cómo o no sé, ustedes cualquier cosa pueden escribir, pueden comentar acá abajo. Estamos dispuestos a caminar juntos y pasar el proceso juntos, ¿no? Amén. Gracias por la invitación y bueno, nos vemos cuando tenga que ser.